video es para construir las líneas trigonométricas correspondientes a la tangente y a la cotangente. Primero que todo, vamos a dibujar los ejes coordenados sobre el plano. Después dibujamos el círculo trigonométrico. Vamos a dibujar un punto sobre la circunferencia. Vamos a formar ahora el radio que hay entre el centro y ese punto. Y para la construcción de esta tangente necesitamos una recta que va a ser tangente a la circunferencia. Por lo tanto, vamos a tomarla perpendicular al eje y que pase por el punto 1, 0. Esta recta es tangente porque solamente comparte un punto con la circunferencia. Démonos cuenta que aquí formamos un ángulo cuyo lado inicial es este segmento horizontal y lado terminal este radio. Ahora vamos a tomar una recta que nos va a servir como proyección de este radio sobre la tangente. Y aquí estamos formando un segmento que va desde el punto 1, 0 sobre la recta tangente hasta la intersección de la proyección del radio con la recta tangente. Voy a ocultar aquí esto que no me interesa para que podamos ver que por cada ángulo tenemos un segmento y ese segmento lo vamos a llamar el segmento tangente. Esa es la línea tangente que corresponde a cada uno de los ángulos que se van formando en las diferentes posiciones de los puntos. Una cosa supremamente importantísima. Démonos cuenta cómo ahorita cuando llegue al primer cuadrante la tangente empieza a subir, después se acelera llegando a 90, en el segundo cuadrante viene negativa, en el tercero igual que el primero y en el cuarto igual que en el segundo. Vamos a mirar algunos valores. Por ejemplo, el ángulo mide 61.8 grados y ese ángulo corresponde al punto que tiene esta coordenada 0,47 y 0,88 que ya habíamos explicado que corresponde al coseno en el caso de las X y al seno en el caso de las Y. Entonces, el valor de este segmento lo podemos calcular utilizando una identidad trigonométrica básica que nos dice tangente es seno sobre coseno. Entonces, vamos a la calculadora y miramos a qué es igual la tangente del ángulo. Entonces, la tangente del ángulo es 1.86, ¿cierto? Este resultado corresponde a la tangente calculada con, valga la redundancia, con la calculadora, ¿cierto? Tangente del ángulo A, ¿cierto? 1.86. Y ahora vamos a calcular la tangente utilizando una identidad trigonométrica que nos diría la tangente es igual al seno sobre el coseno. Entonces calculadora, recordemos que la coordenada en Y es el seno. Entonces 0,88 seno dividido 0,47 coseno nos da 1.86. Y ese resultado corresponde a la división de la tangente del ángulo, que ya hemos bautizado, ahorita le ponemos ahí en la gráfica, el ángulo A, y calculado como el seno, que para nosotros es Y, dividido sobre el coseno, que para nosotros es X. Bueno, entonces este dato nos da idéntico. Y este 1.86 corresponde, como decía,
a la longitud de este segmento. A la longitud de este segmento. Importante tener en cuenta que en la medida en que vamos variando los ángulos, van variando los valores de las tangentes, ¿cierto? Los signos, por ejemplo, en el primer cuadrante es positiva, en el segundo cuadrante es negativa, en el tercer cuadrante es positiva y en el cuarto cuadrante es negativa. Otra conclusión, si tenemos las coordenadas del punto, dividiendo y sobre x obtenemos el valor de la tangente. El valor de la cotangente es muy parecido, lo único es que la transformación la hacemos con la tangente del ángulo complementario. Eso quiere decir que construimos la recta que es tangente, pero al punto 0,1, y hacemos de la misma manera una proyección de ese radio sobre esta línea que es la tangente del ángulo complementario. Aquí se nos forma un segmento, pongámoslo en este color, que va desde este punto hasta la intersección de la tangente con la proyección. Entonces ocultemos lo que no nos interesa en este momento y tendríamos este punto que está en amarillo, no sé si se note bien, que corresponde a la cotangente del ángulo. Entonces aquí la cotangente, nos damos cuenta, va hasta el menos infinito, viene del más infinito, y esta es la línea cotangente, esta es la línea tangente. Evidentemente, pues si la tangente es y sobre x, pues la cotangente se calcularía como x sobre y. Es decir, tomamos el valor de x y lo dividimos sobre el valor de y obtenemos entonces el valor de la cotangente. Este valor 1.18 es el valor de la tangente del ángulo complementario al ángulo en posición normal, es decir, la cotangente del ángulo A. Recordemos quién es el ángulo A para nosotros. El ángulo A es el ángulo que se forma en posición normal, es decir, este ángulo. Ese es nuestro ángulo A. Entonces, para finalizar, la tangente es y sobre x y la cotangente es x sobre y, sabiendo las coordenadas del punto en el círculo trigonométrico.